Auspician este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing iniciar hoy el repaso de otra conferencia memorable organizada por ADM. Y es un honor también recibir al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Pablo, bienvenido, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, el honor es mío. Les recuerdo que la dinámica propuesta nos va a permitir, con la presencia de diferentes invitados, aquilatar el valor de cada una de estas conferencias memorables. La conferencia elegida hoy tuvo lugar, fíjense ustedes la fecha, 3 de mayo de 2006. Han pasado más de 15 años, había transcurrido poco más de un año del primer gobierno del Frente Amplio encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Bueno, la idea es un poco, ¿qué recuerdas de aquellos momentos del país, aquellos primeros momentos del gobierno de Tabaré Vázquez y del Frente Amplio? El difícil momento político de saber qué iba a suceder luego de que culminaba un largo ciclo, todo el ciclo histórico del Uruguay, de gobiernos de los partidos históricos, de los partidos tradicionales o fundacionales, como se quiera decir, el no saber cuál iba a ser la forma que se iba a gobernar. Veníamos de un duro enfrentamiento acerca de si coparticipar en la conducción de los entes autónomos y servicios descentralizados, que ha sido tradición en este país. El que gobierna tiene la mayoría, quien acompaña la minoría, tanto entre los partidos tradicionales como con la presencia del Frente Amplio muchas veces en algunas administraciones. Y luego durante el año 2005 hubo una ruptura importante donde, bueno, en definitiva nos llevó a que el partido tomó la decisión de no coparticipar porque se hacían ofrecimientos del presidente un día, que X cantidad de lugares en determinados espacios donde podíamos exponer nuestros puntos de vista. Al otro día se decía que no eran esos, que eran otros, mandábamos los nombres y bueno, ahí hubo una ruptura medio fuerte. No sé si tú recordás que Larrañaga, en un acto en la campaña municipal que encabezaba el hoy ministro Javier García, la candidatura de intendente, dijo que se queden con los cargos, y ahí estábamos un poco pensándonos como oposición cuál era nuestro rol. No estábamos fiscalizando desde adentro del gobierno y sí lo hacíamos en el Parlamento, pero naturalmente luego de tantos años, casi 2 siglos, un siglo y tanto, casi un siglo y medio, llegaba la izquierda al poder y bueno, un poco mirando y tratando también de convencer a la izquierda de que no comenzara con un ánimo fundacional como había marchado, que en definitiva en el Uruguay el que gana gobierna y el que pierde ayuda. Yo creo que cuando repasaba un poco lo que fue aquella exposición de Jorge, del doctor Larrañaga, presidente del directorio en aquel momento, uno puede vislumbrar el ofrecimiento nuevamente de mano tendida, ¿no? Nosotros reflexionamos mucho, lo que hace algunos días conmemoramos, el 1 de diciembre, cuando mirábamos a Wilson Ferreira salir de la cárcel en el comienzo del primer gobierno de transición, de la dictadura a la democracia, y su mensaje de gobernabilidad. Yo creo que eso está muy metido en el mensaje del doctor Larrañaga allí. El mensaje de la necesidad de construir entre todos. Wilson dijo, vamos a apoyar todo aquello que estemos de acuerdo, lo cual no quiere decir nada, decía él,
y todo aquello que no estemos de acuerdo, siempre y cuando sintamos que es necesario para el país, aunque no estemos muy de acuerdo, y es bueno para el país, lo vamos a acompañar, y yo creo que eso es el mensaje que está ahí también Poco a poco vamos a ir repasando lo que decía Larrañaga. Como es habitual, el doctor Jorge Abuchalja realizó la presentación del invitado. Recuerden, 2006. El doctor Abuchalja decía allí, o mejor dicho, detalló, enumeró las múltiples actividades que se estaban cumpliendo, proyectando y organizando por parte de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Vale la pena recordarlo. Cuando planteamos este ciclo de eventos que tienen una vertiginosidad que nos asusta a nosotros mismos. Hace una semana estuvimos aquí reunidos con los dos expresidentes de la República. Hoy estamos reunidos con el presidente del directorio del Partido Nacional. El próximo 24 vamos a estar reunidos con el ministro de Relaciones Exteriores. En próximo junio o julio vamos a estar recibiendo al presidente de la Confederación Andina de Fomento, el doctor Enrique García. Y así, durante todo el año, vamos a estar trabajando en más y mejores eventos. Toda esta cantidad de eventos están relacionados a lo que nosotros entendemos es el título de la conferencia que hoy nos va a dar el doctor Jorge Larrañaga. Uruguay, un país en serio. Eso es lo que todos queremos. Eso es lo que nos decimos entre todos y le reclamamos a los dirigentes. Todos miramos hacia arriba, es la culpa de... No, es la responsabilidad de todos nosotros, que la asumimos cuando les estoy contando todos los eventos que vamos a hacer y que no terminan con solo estos eventos. Así que nuestro Departamento de Promoción de Negocios también está funcionando y muy serio, intentando hacer alianzas estratégicas con organismos del Estado. Así que esperemos que cuando decimos Uruguay un país en serio, nos comprometa a cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad, en no una actitud reactiva, sino proactiva, entonces dar de esa manera crédito a lo que hoy es el título de esta conferencia. Entramos en la conferencia. Como decía recién Pablo Iturralde, Jorge Larrañaga en aquel 2006, además de senador de la República, presidía el directorio del Partido Nacional y comenzó su conferencia, su disertación, recordando, más bien evaluando los primeros 14 años de la gestión de Tabaré Vázquez. Es un gusto para mí como presidente del directorio del Partido Nacional, habiendo sido candidato a la presidencia de la República en la elección del 2004, hacer referencia precisamente al comienzo de estas palabras de algunas de las propuestas electorales de dicha campaña, en donde incluso hubieron similitudes en lo que hace a nuestra colectividad política con la propuesta del Frente Amplio que ganara dicha instancia electoral. Hablábamos de cambio, de políticas de Estado, de políticas sociales, de Uruguay productivo, de desarrollo local, entre otras propuestas que en esa instancia lanzamos a la opinión pública. Luego de 14 meses de gobierno, tenemos que ser claros. Yo soy un actor político frontal. A nuestro juicio existen enormes apartamientos en lo que hace referencia precisamente al Frente Amplio del discurso con que ganó a la ejecutoria del gobierno. Hemos dicho en algún medio de prensa, el gobierno fue, la fuerza política del gobierno fue generoso en la promesa y está siendo avaro en el cumplimiento. Luego de 14 meses tenemos que señalarlo porque así lo sentimos y así lo advertimos en buena parte del entramado de nuestra sociedad. Vemos lamentablemente una enorme improvisación en el gobierno. El gobierno tiene ventajas y problemas.
Ventajas pueden ser o pueden estar dadas por la acumulación de poder electoral, emanado de las urnas, por supuesto, con legitimidad que no cuestionamos, pero que en lo que hace referencia a la dirección del gobierno termina primando la visión de partido único. Tiene mayorías para implementar los cambios. Esto también lo va a inhibir de excusas al momento de cumplir con las promesas electorales. Advertimos una enorme rigidez en el gabinete. Todos los jefes de partido están en el gabinete y esto a la hora de los recambios ministeriales puede generar problemas en la mayoría parlamentaria. Pero advertimos también un estilo del presidente donde en muchas ocasiones quema fusibles de importantes interlocutores del gobierno, en una suerte de estilo donde la culpa la tienen otros, pero él no la tiene. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Qué documentos, ¿no? Porque allí el doctor Larrañaga decía, y lo tengo acá textualmente, hablaba de una gran carga de improvisación y que no se vislumbraba que estuvieran comenzando a cumplir con lo prometido. Así cerraba un poco esta primera evaluación. A ver, Diverger, que es un politólogo francés, muy destacado de la década del 60, 70 del siglo pasado, él decía que los partidos cuanto más se acercan al poder, más tienen la necesidad de hablar de cosas realizables. Adaptar el discurso. No, sobre todo porque si yo sé que no voy a ganar, puedo proponer lo que sea, porque total no voy a tener que contrastar mi discurso con la realidad. Si yo sé que voy a ganar, voy a tratar de ir, acomodando el cuerpo en la medida que modero el discurso, porque voy a contrastarlo con la realidad. Y yo creo que el Frente había hecho parte de ese proceso, pero otra parte no lo había hecho. Era por el bien, contra el mal, para que todos seamos ricos y sanos. Y yo creo que eso llevó a que al principio estaba un poco perdido el Frente. No tenía muy claro cuáles eran las referencias. Incluso tenían un juego en el cual eran gobierno y oposición. Dentro de aquella... tuvieron una cosa que si uno lo mira en perspectiva dice fue una muy buena cosa para el Frente. Tuvieron 52 diputados en el 2004, de acuerdo siendo el 2004. Esos 52 diputados contra 47 de toda la oposición en conjunto les dio cierto aire de soberbia, de creer que se llevaban puesto lo que querían y no encontraban, y no había espacio para marcar los puntos de vista. Recordemos lo que significaba, Jorge hablaba del tema de las políticas del Ministerio del Interior. Las primeras medidas fueron derogar el decreto que permitía que no se ocupara ilegítimamente los lugares de trabajo. Eso fue una cosa donde no dábamos reglas claras, no dábamos señales de cómo se debía trabajar, y eso lo hacían y uno quería sentarse a conversar en consenso. Yo recuerdo una reunión que con Jorge promovimos, en la cual con el subsecretario Juan Faropa, que el subsecretario José Díaz, planificábamos políticas públicas de Estado de largo plazo. No nos dieron importancia. Recuerdo otras reuniones que también las promovía Jorge, lo cuidábamos, con el doctor Da Rosa Vázquez, presidente de Alianza Nacional, y yo secretario del directorio. Manteníamos charlas con Mujica y con Bonomi, ambos ministros, en aquel gobierno, donde planteábamos también apoyo de Naciones Unidas para el desarrollo de PNUD, y proponíamos cosas a pedido de Jorge, para tratar de instalar algunos temas para gobernar en conjunto. Sin embargo, no se lo escuchaba. Con la educación, cada propuesta que nosotros íbamos haciendo en lo económico, en la educación, en lo laboral, no se nos escuchaba, en la seguridad. Entonces, yo creo que ahí el Frente sufrió.
usufructuó, pero también sufrió esas mayorías absolutas. A veces las mayorías absolutas nos conducen a la soberbia, a la convicción de que podemos llevar todo adelante de la mejor manera y muchas veces son un problema eso, ¿no? Vamos a hacer aquí una primera pausa y seguimos recordando esta conferencia memorable del doctor Jorge Larrañaga. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Recuerden que con la conferencia que estamos evocando hoy estamos parados en el año 2006. ¿Qué creen que fue uno de los primeros temas que desarrolló Jorge Larrañaga en esa disertación? Acertaron. Seguridad e inseguridad. Quiero hacer referencia a los problemas del país. Problemas que obviamente no comienzan con este gobierno. No quiero cometer la injusticia de expresar que los problemas comienzan con este gobierno. Muchos de esos problemas se han venido arrastrando durante décadas. Quiero ir refiriéndome a algunos de ellos para después incluso contestar la pregunta de uno de los periodistas que formulara al comienzo de la presentación cuál es el rol de la oposición y qué piensa el Partido Nacional de aquí en más en lo que significa su gestión integrando la oposición de gobierno. Con respecto a la seguridad ciudadana, la sensación es precisamente de inseguridad, la gente tiene miedo. Esto está siendo advertido por la población, por el gobierno, por la propia policía. En el día de ayer ya hubieron recambios en la cúpula del Ministerio del Interior, lo cual está avalando precisamente esta realidad. En el desempleo podemos dar cuenta de que si bien han habido crecimiento de la economía, en el 2004 la economía creció al 12%, en el 2005 al 6.5%, sin embargo el desempleo no disminuyó en el año 2005. Se lo mira como se lo mira, el único y el último dato es el que puede tener un mejor auspicio para el país, pero es una realidad que tenemos que constatar. En el rubro inversiones, vemos que el país tiene equilibrio macroeconómico, pero en las decisiones micro, ahí estamos advirtiendo una suerte de doble discurso, donde se designa el objetivo hacia un lado, pero los mensajes terminan siendo contradictorios. Y algunos ejemplos bastan para ilustrar precisamente ello. Por ejemplo, en el conflicto con la República Argentina, cuando el relacionamiento con aquel país se tornó más complejo, la culpa la terminó teniendo la empresa privada porque no suspendió las obras por el plazo que se le pedían. Otro ejemplo de mensajes contradictorios con respecto a las inversiones puede serlo el de el proyecto inmobiliario en la zona metropolitana de Montevideo, donde por razones que no terminamos de comprender se termina privilegiando esas 500 hectáreas cuando el Uruguay tiene 14, 15 millones de hectáreas productivas y ese emprendimiento puede generar trabajo para 3, 4 mil compatriotas. Otro ejemplo es el tema de tesis, donde se terminó con el contrato, pero después se advirtió que se tenía la visita a México y que por lo tanto podía correr peligro lo que pueda ser el comienzo de una relación de exportaciones de carne fundamentalmente con aquel país. El Ministerio del Interior impulsó el año pasado el proyecto de humanización de las cárceles,
pero en el mismo momento no puede mantener los recintos carcelarios con la seguridad indispensable y tiene dificultades también en esa área. Y cuando existió una ocupación, bueno, se desocupó, como fue notorio y público, al propietario de la empresa para dar pie a el proceso de ocupación por parte de los trabajadores en un hecho público que todos pudimos apreciar. Entonces cabe la pregunta, ¿es posible invertir en el Uruguay? ¿Es posible invertir en un país en el que muchas veces se termina castigando al empresario por ganar dinero? Yo lo dije hace un par de años, no importa que los empresarios ganen dinero, lo que importa es que se generen mejores y más puestos de trabajo para los compatriotas, conjuntamente con una mejor distribución de la riqueza. Pero además, ¿quién puede invertir cuando, por ejemplo, el país estuvo un año para aprobar el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos? Hoy no hubieran podido ni ingresar a Estados Unidos, y me estoy refiriendo al gobierno, si no se hubiera aprobado el Tratado de Protección de Inversiones, que vaya si tuvimos que convocar al Senado de la República para lograr esa aprobación. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Estamos en el año 2006 y se los remarcamos porque todavía no había llegado la ley de humanización carcelaria. ¿Se acuerdan del ministro José Díaz? Que eso generó, contradicciones. Esas contradicciones ya las marcaba Jorge Larrañaga cuando hablaba de mensajes contradictorios del gobierno al asegurar también inversiones en el país. O sea, dos cosas que toca Jorge allí, Jorge Larrañaga, o que tocaba el expresidente del Directorio Nacional, en ese momento senador también, la inseguridad como tema principal, decía él, de la preocupación de la gente, y el tema de las contradicciones del gobierno a la hora de asegurar inversiones en el país. El tema de las reglas claras para las inversiones es un tema que no requiere explicación. Lo que nosotros también veíamos que aquel discurso en el cual se hablaba, que justificaba mucho más las causas, que se plantaba más en las causas de la violencia que en la necesidad de combatirla, obvio que todos querríamos que no existieran las causas que generan la violencia. La solución de fondo sí, pero hay un mientras tanto. Pero claro, hay un mientras tanto, y en ese mientras tanto hay que irlo solucionando. Y bueno, no era el camino la liberación de los presos, como terminó siendo. No era el camino el decir, bueno, yo quiero que la gente gane más, y bueno, si gana poco y cree que gana poco, va y ocupa la huelga, ocupa el lugar del trabajo. Y eso recuerdo que eso fue promovido por José Díaz, ni siquiera fue promovido por Bonomi. Me acuerdo, yo presidía la Comisión de Legislación del Trabajo, y lo fui a ver a Bonomi y me dijo, bueno, eso háblelo con José Díaz, porque José Díaz fue el que inventó ese tema, yo no tengo nada que ver. Digo, había toda una interna en la cual había quizás los más ortodoxos de la izquierda trataban de aplicar viejas recetas del hombre nuevo, de tiempo, justificando cosas que ya se había caído el muro de Berlín, para ubicarnos en el tiempo, que se cayó en el 89. Estamos hablando de sí, se habían pasado casi 20 años después. Entonces, casi 20 años después, había cosas que estaba claro que habían fracasado y el Frente seguía insistiendo con esas cosas, con mucha contradicción interna. Entonces, ahí yo creo que se apuntaban, sobre todo para que estuviera claro que las inversiones requieren esto que el presidente nuestro de hoy ha venido haciendo. Por ejemplo, el presidente actual fue muy crítico con la forma que se negoció con UPM. Luego, cuando llegó el momento, lejos de plantear una modificación, aceptó que el Estado uruguayo, a través de sus autoridades legítimas, se comprometió con las inversiones internacionales. No podemos, después que le comprometimos determinadas reglas... Le pasó un poco a Vázquez con Botnia, ¿no? Es decir, porque venía de Valle. Bueno, eso es un poco, el discurso ahí cambió, ¿no? Por eso se enojaron los Kirchner también con Vázquez. Por eso se plantearon, porque el Frente había planteado en ese momento que si ganaban eso nos iba a seguir adelante. Sin embargo, eso fue una buena cosa.
si nosotros hubiéramos ganado, siempre lo decía Jorge y lo repetía, dice, si hubiéramos ganado nosotros, en vez de ocupar de aquel lado, hubieran ocupado este para que no hiciéramos la planta, o se hubiera ocupado de los dos, pero lo decía con un ánimo jocoso. Sin embargo, al haber ganado el frente y hacer no lo que ellos habían dicho que iba a hacer, sino lo que nosotros decíamos que había que hacer, porque nosotros podíamos ser críticos, pero compartíamos que había sido negociado por el doctor Jorge Valle, que lo felicito además por el programa del otro día con el estuvo Gurméndez, sí, con el ingeniero Gurméndez. Ha sido muy comentada esa conferencia. Notable. Porque como dijo Volonté también hace algunos días, el doctor Volonté dice, ¿esto de Jorge es de ayer o desde la semana pasada o de cuándo es? Seguro que es muy bueno y es muy malo, ¿no? Porque él plantea algunas cosas que no están funcionando y uno trae a Jorge Valle 20 años después y todo sigue igual, es tan bueno como tan malo. No lo de Valle, sino que todo sigue igual. Sí, bueno, hay muchas cosas. Lo que pasa es que uno llega, ese es el problema de los gobiernos, creer que van a llegar y van a poder cambiar todo de golpe de una manera particular. Bueno, eso no es así, hay determinados obstáculos que la izquierda lo sufrió y bueno, en ese caso, en el caso yo creo que las garantías para la inversión tienen que estar en la continuidad de las políticas. A mí puede no gustarme lo que hace este gobierno, lo que hizo el otro o el que viene, pero tengo que aceptar que en la medida que se compromete legítimamente la voluntad de un Estado, eso hay que seguirlo. Hacemos otra pausa y seguimos recordando esta conferencia de Jorge Larrañaga. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Hace algunos minutos, Pablo Iturralde, que nos acompaña hoy, hablaba de aquella actitud de Wilson Ferreira, saliendo en aquellos primeros días de diciembre después de las elecciones del año 84. Digo, obviamente una situación forzada por la dictadura militar que esperó a que pasaran las elecciones para liberarlo después. La actitud de Wilson es recordada aún hoy por correligionarios y por adversarios políticos de una mano tendida al gobierno. Y aquí, en este momento, vamos a recordar la parte en el que Larrañaga también, en ese 2006, en su discurso, en su exposición, le tiende una mano al gobierno. Queremos también expresar que en el papel que nuestro Partido Nacional ha dado adelante en estos meses de gobierno del Frente Amplio, hemos tenido instancias y oportunidades para apoyar al país, el conflicto con la República Argentina, cuando sugerimos una reunión de los presidentes de todos los partidos para generar un apoyo al gobierno. En la situación de los derechos humanos, donde tenemos que reconocer que han habido avances de importancia y no tenemos la mezquindad en no reconocerlo. En el tema de la extradición y en otras situaciones en donde se precisaba del concurso de nuestra colectividad política, estuvimos para intentar dar respuestas que le sirvieran al país. Seguramente esta ponencia podría terminar acá, porque ustedes vinieron a escuchar a quien fue candidato a la presidencia del partido, de uno de los partidos de la oposición, o que por mandato de la gente terminó en el segundo lugar en la instancia electoral del 2004. Pero queremos decir que hoy podríamos tener dos caminos posibles para seguir. El primer camino es radicalizar la oposición y especular desde el punto de vista electoral. Y el segundo camino que se nos presenta es el de intentar ayudar al país frente a la pérdida de rumbo del gobierno. Y quiero expresar claramente, siempre tendremos la obligación de ofrecerle al país una nueva oportunidad. Y es lo que estamos haciendo en esta conferencia, en esta ponencia. Queremos ofrecerle al país una nueva oportunidad para
ayudar al gobierno y ayudar a todos los uruguayos. No queremos entrar en una suerte de especulación electoral cortoplacista, sino que entendemos que es necesario retomar el camino del diálogo y de los entendimientos programáticos del 16 de febrero del 2005. El país va a ser serio si tiene actores políticos dentro del sistema político de nuestro país que puedan construir por encima de las diferencias el diferencial necesario e imprescindible para construir respuestas que signifiquen políticas de Estado que el Uruguay está necesitando en este barrio de Latinoamérica bastante convulsionado, con vecinos bastante revoltosos y con dificultades enormes en lo que significa el posicionamiento de cada uno de estos países. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Textualmente, siempre hacemos esto cuando escuchamos y vemos algún fragmento, decía Jorge Larrañaga: podríamos ponernos ya a hacer campaña electoral, pero preferimos trabajar a favor del país. Es lo que podríamos decir como lo medular de esta parte de la conferencia. Bueno, yo te comentaba al comenzar todos los intentos de diálogo en políticas públicas, de planificación de políticas de largo plazo, la necesidad que nosotros sentíamos de poner los instrumentos que creíamos que en la educación se podían llevar adelante, lo que significaba una política laboral que fuera comprensiva de los derechos de los trabajadores, pero también de los empresarios, las conversaciones que con el apoyo de Naciones Unidas para el Desarrollo tuvimos para pensar en largo plazo el desarrollo agropecuario del país. Bueno, precisamente con el ministro de Ganadería de aquel entonces, que era nada menos que Pepe Mujica, intentamos varias veces esos desbordes de lograr políticas públicas de largo plazo, pero bueno, yo creo que eso fracasaban un poco por lo que hablamos al principio también. El tener 52 miembros los complicaba, como significaron luego el periodo siguiente tener 50 de los 99 y el otro 50 de los 99, y yo creo que eso para el Frente terminó siendo malo porque resolvía las cosas en Colonia y Ejido y las tiraba barranca abajo en embajada por Ejido para que llegaran al Palacio con decisiones que no las podíamos cambiar ni tocar una coma porque lo había decidido la mesa del Frente. Y eso yo creo que a los radicales, que generalmente los radicales en los distintos grupos son los que se ponen más intransigentes, y en torno al mantener la unidad del Frente siempre eran presos de algunos radicales y no se escucharon esos planteos, ¿no? Vamos a ir a una parte de la conferencia donde Jorge Larrañaga, con su particular vehemencia y firmeza, habló de un defecto de los uruguayos. Es decir, cuestionó duramente el no se puede que a veces reina en nuestro país. Y también tenemos que contestar que este país tiene otro enorme problema, y es el enorme problema de decir que no antes que decir que sí. El enorme problema de afiliarse al no se puede. Y esto termina siendo malo para el Uruguay entero. El afiliarse al no se puede en lo que significa la búsqueda de soluciones que el país debe construir y debe resolver. Otro compromiso que estamos proponiendo es el compromiso de una estrategia de desarrollo nacional. El gobierno acaba de lanzar el Uruguay Productivo. Nosotros impulsamos un plan nacional de desarrollo integral que involucraba muchísimos aspectos del desarrollo del Uruguay. El desarrollo local como formando parte de la visión de estrategia de desarrollo nacional. Y esto lo podemos impulsar a partir de agencias de desarrollo regional, como en España, como en Chile, que puedan juntar los recursos humanos desde lo privado y lo público para diseñar estrategias de desarrollo
que colaboren con el país, capten inversiones y generen trabajo. Obviamente, entre estas dos visiones tienen que haber similitudes, tienen que haber puntos de contacto que nos permita llevar adelante un trabajo en ese sentido, de la misma forma como viabilizar inversiones y estímulos sectoriales en lo que significa un polo logístico de transporte y de distribución de la región, promover una ley de turismo que genere un desarrollo mayor en todo lo que significa esta área, todo lo que importa el desarrollo local y también políticas que generen un fondo de tierras en el Instituto Nacional de Colonización, son algunas de las ideas que podemos lanzar y que incluso hemos conversado con el ministro de Ganadería, habiendo importantes aproximaciones en este sentido. Pero aparte de lo anterior, el Partido Nacional está participando en el diálogo educativo y va a participar en el diálogo vinculado a la defensa nacional. Y también entendemos que es fundamental construir respuestas en la reforma del Estado que pesa sobre la producción y el trabajo de los uruguayos y no acudir a la herramienta siempre fácil de incrementar los impuestos o de subir las tarifas como vienen subiendo con enormes contraposiciones de recursos que se vierten precisamente a rentas generales en lo que hace a empresas públicas que, por ejemplo, en el año pasado virtieron más de 120, 140 millones de dólares en este sentido. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Y bueno, yo creo que esta parte resume un poco lo que viene diciendo Pablo Iturralde, ¿no? Allí fue un momento en el que realizó un resumen de las propuestas que el Partido Nacional le estaba haciendo al gobierno, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay que remarcar eso que hacía el partido y particularmente cómo lo condujo Jorge Larrañaga, por qué él buscaba un entendimiento, porque entendía que era lo bueno para el país. Para él era más fácil plantarse en la vereda de enfrente, decir, bueno, me lanzo en campaña electoral encubierta, en pre-campaña, y empiezo a tirar bombas contra el gobierno, pero eso le hace bien al país, sobre todo el Uruguay no se puede, el Uruguay de la mesocracia, de la media cancha, que no te puede ir ni demasiado bien ni demasiado mal, tenés que ahí en la tabla media. Yo creo que es uno de los problemas que nosotros tenemos como sociedad. Jorge ¿no? Buchalca lo ha dicho en muchas conferencias de ADM. Lo he escuchado. Es decir, viste que él siempre dice, tenemos que dejar de tener vergüenza de decir, cambié el auto. Sí, tengo éxito, me encanta haber conseguido un trabajo mucho mejor, haber podido cambiarme de casa, comprar... Yo creo que eso los uruguayos tenemos un estilito tan light, tan medido, tan mesurado, tan de perfil bajo, que... Una falsa modestia que es terrible. Es tremendo y yo creo que también en esa cosa de media tabla también es decir, no, ese permanente no, pero eso no vas a poder cambiarlo, ¿por qué lo vas a hacer? Eso que nos pasa cuando tú llegas a una oficina y decís, che, ¿por qué me estás pidiendo tal cosa? A ver, acá tengo la cédula, no me embrome con la partida. Y hace años y años que andamos en esa vuelta. Para darme la cédula me pidieron una partida. Estoy vivo, claro, pero estoy vivo. No, y en estos tiempos de informática debería estar online. Además, viene mejorando eso. Yo presento un proyecto de ley que Jorge me lo firmó también, donde decía que el Estado no te podía pedir ningún documento que lo tuviera. Entonces, si tú vas a un lugar y dices, pídasele al Ministerio del Interior que tiene quien si ustedes lo tienen. Sí. Y además deberían tenerlo en línea. Por supuesto, digo, esos son avances que podemos hacer, ¿no? Pero a veces la tranca contra la costumbre siempre fue así, siempre se hizo de esta manera, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que apuntaba Jorge ahí, ¿no? Última pausa y último tramo de la conferencia de Jorge Larrañaga en el 2006. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa.
Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Y llegamos al final de un resumen de lo medular de aquella conferencia de Jorge Larrañaga. Lo vemos. Para terminar, un poco lo del título. Yo estaba en el día de ayer escribiendo algunos de los conceptos que hoy tenía que verter en este foro. Y quería terminar con estas palabras que son reflexiones del país que tenemos, del país que queremos y lo que tenemos que hacer para construir ese país serio. Cabe preguntarnos, ¿somos un país en serio preparado para asumir los desafíos de nuestro tiempo? Porque no basta con alcanzar equilibrios macroeconómicos para ser un país serio. No basta con cumplir con los compromisos internacionales para ser un país serio. No basta con hacer discursos a favor de la justicia social para ser un país serio. Un país serio no es aquel que busca justificación a los errores del presente en los males del pasado. Un país serio no es aquel en el que los mismos que hablan de promover la competencia abusan del poder monopólico de algunas empresas públicas para transferir a rentas generales cuantiosos recursos en el crecimiento de las tarifas. Un país serio, sí, es aquel en el que la sociedad civil y el sistema político, como su fiel reflejo, son capaces de generar un clima de convivencia armónico entre los que piensan diferente. Un país serio es aquel en el que se respetan las libertades individuales y el Estado de Derecho. Un país serio es aquel en el que los grandes temas nacionales se discuten y se resuelven buscando los mayores consensos posibles. Un país serio es aquel en el que las grandes estrategias de desarrollo social y económico se acuerdan entre todo el sistema político y la sociedad civil y se trasuntan en políticas de Estado. Nuestro Partido Nacional no va a ser cómplice del deterioro social, económico y humano que vive nuestro país, producto, entre otras cosas, de una falsa división de nuestros compatriotas entre buenos y malos, pobres y ricos, trabajadores y empresarios. El Partido Nacional hoy, como siempre lo ha hecho, le tiende la mano al país por encima de las diferencias. Para esto siempre van a poder contar con nosotros. Porque queremos ganar las próximas elecciones, por supuesto que sí, pero no nos sirve el cuanto peor mejor. No nos sirve aferrarnos a ser los nuevos campeones del no. No nos sirve destruir primero para tener que construir después. Muchas gracias. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Nuestro invitado de hoy, Pablo Iturralde, ha sido legislador en varias legislaturas, preside hoy el honorable directorio del Partido Nacional y compartió seguramente algunas vivencias de esas que el ciudadano común no puede, ¿no? Porque de repente lo ve al político en la televisión, lo escucha en la radio, lo ve en sus intervenciones parlamentarias, lo ve en un acto, pero esa vehemencia de Jorge no era por la galería, él era así todo el tiempo, ¿no? Para nada, al revés, digo, esa vehemencia que se le veía a Jorge era el Jorge Pulido, el que yo conocí. El Jorge Pulido. Es verdad, el que yo conocí siendo estudiante. Bueno, mi señora es de Paysandú y su abuela vivía al lado de la casa de Jorge. Cuando yo me novié con mi señora a los 18 años, habíamos empezado facultad, Jorge tenía 3 años más que yo, exactamente. Y me acuerdo haber ido a jugar a la paleta, al remero con él, haber ido a jugar al fútbol y después encontrarlo en la militancia partidaria, verlo en facultad. Era un tipo mucho más, y cuando fue intendente era un hombre que se llevaba puestas las cosas, ¿no? Cuando, ¿te acordás con una Copa Sudamericana de
de fútbol juvenil, que le hicieron le hacían un paro y no querían conseguir continuar construyendo el estadio. Jorge pegó 4 gritos en la intendencia. La Copa América de Selecciones del 95. La Copa América de Selecciones Juvenil, creo que era. No, la Copa América del 95 también tuvo esa sede allí, ¿no? Puede ser, pero esto que yo te digo, Jorge fue intendente del 90 al 95. Esto fue en ese periodo, en el primer periodo de la intendencia de Jorge se enojó, pegó 4 gritos y dijo, vamos a construirla, y se fue él con trabajadores municipales a seguir construyendo. No había paro que le valiera, porque claro, en el apuro los reclamos no, y además defendía mucho la plata. Me acuerdo un día le reclamé a Jorge por qué llamaba licitación por determinada cosa, creo que era la compra de algo básico que está tarifado, y me dijo, yo llamo a licitación porque con cada peso que logro disminuir voy haciendo cosas importantes. Cada uno de mis años he construido una piscina con gimnasio en los barrios populares. Creo que era la nafta, que él llamaba a licitación para... Sí, es lo que me dijo un día. Yo cuando era intendente y había que hacer capa asfáltica y era 10 centímetros, yo iba a ver lo que me ponían. Dice, yo estaba ahí. ¿A qué hora arrancan a faltar? A las 8 estoy ahí a ver qué es lo que van a poner. En eso era muy duro y creo que... Y ahora también en los procedimientos. Yo recuerdo al colega Gabriel Pereira que un día lo llamó a las 10:30 de la noche y era una locura. Y dice, ¿dónde? No, estoy en un procedimiento. Y me acuerdo que Gabriel nos contaba y le dijo, no podés encabezar estos procedimientos con disparos, además en algunos casos, ¿no? Auténtico. Jorge era un tipo auténtico, él era él. Era como inigualable, distinto a cualquiera, era un distinto. A nadie le podía decir que... Y lo ha sentido el gobierno, ¿no? ¿Y qué? Lo ha sentido el gobierno. Lo hemos sentido mucho, lo hemos sentido no porque no estemos conformes con la actual gestión, pero esa cosa de Jorge de estar llamando todo el día a los policías, tú estás a veces con algo, yo he estado enlazado con amigos policías que no se iban a apagar el celular porque estaban pendientes. Sí, los jefes de policía sabían que de repente 5:30 lo llamaban. Sí, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que fuera, y estaba y caía en una comisaría y no había cómo limitarlo. Y él era un tipo que te decía, che, de repente vos estabas charlando con él informalmente y te decía, creo que no estamos muy bien en el litoral bajo. Vamos a arrancar para Colonia y Soriano, a modo de ejemplo lo digo, y le decía, está, bueno, mañana a las 7 vamos. Y vos, dale, Jorge. Sí, no era vamos a ver si vamos. No era vamos. Nos juntamos para tomar un café. Y 7 menos 5 te hacía, hermano. Y Jorge, salíamos a las 7. Bueno, pero llegaste un rato antes, dice. Sí. Llegaste. Realmente era un... Estaba arrancando y si no llegabas a las 7 se iba. No había vuelta. Bueno, me valoraba el tiempo de los demás y el suyo propio. Pero era muy emprendedor. Yo no sabía si iba bien. Habíamos quedado en tal cosa y era muy... Cambió, yo creo que el tema es que todos teorizamos, generalmente todos habría que hacer tal cosa, tal otra. Él decía, hay que hacer tal cosa, no es habría, vamos. Y se hacía. No era animémonos y vaya, no, es... Vamos mañana. En nombre de ADM, Pablo Iturralde, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y es un gran honor poder compartir con ustedes los almuerzos y que me hayan invitado a comentar esto de un queridísimo compañero y amigo como Jorge. Lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias. Y contigo, además, ¿no? Bueno, muy amable. Fue una conferencia memorable de las que ha organizado, una de tantas en estos últimos 20 y pico de años, la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo.
Alfa FM 963, en sintonía contigo.